Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Moisés Goiz. ¿Cuáles son los mejores imanes de biomagnetismo para hacer par biomagnético? Bueno, quédense en mi canal y descubrámoslos. Bienvenidos. Ok, se habla en el mundo del biomagnetismo que si imanes de 1000 Gauss, de 3000 Gauss, de 5000 Gauss, incluso se habla de imanes de 10.000 Gauss, de 15.000 Gauss o más Gauss. Eh, pero esta información muchas veces no es fidedigna. Las personas que le asignan este valor a los imanes son esas personas que forran los imanes y nos los venden. Los terapeutas muchas veces piensan que imanes más poderosos son más eficientes y esto no siempre es así. Para empezar, empresas que fabrican imanes como Hitachi, por ejemplo, nos dicen que imanes de más de 5000 Gauss es muy difícil de encontrarlos en el mercado por la siguiente razón. Una cosa es la capacidad de carga de un imán, es decir, la fuerza que puede cargar, y otra es su flujo magnético. La capacidad de carga de un imán se mide en kilogramos. Si carga 1 kilogramo, pues entonces tiene 1 kilogramo de fuerza. Pero el flujo electromagnético es una cosa diferente. Imaginen un garrafón de agua que está volteado de cabeza, al cual ustedes lo tapan con su mano. Utilizan una fuerza de 20 kilogramos para evitar que salga el agua de ese garrafón. Eso equivale a la fuerza. Pero el flujo es algo diferente. Si ese garrafón lo dejan fluir, emite una cantidad de agua por segundo. Y si lo disparan o lo proyectan con una manguera hacia una pared, pues bueno, va a hacer un recorrido en el espacio. Y esa es la característica más importante del flujo. Un imán, por la misma característica, tiene un flujo que proyecta en el espacio. Como en el caso de la manguera, una manguera más grande, de hecho, suele tener menos flujo que una manguera más pequeña. En un imán más pequeño suele tener mejor flujo que un imán muy grande por la misma razón. Entonces, para entender bien de forma práctica qué es esto del flujo, realicemos el siguiente experimento. Miren, aquí tenemos dos monedas mexicanas de 1 peso y unos cuantos imanes. Los 1000 Gauss a los que se refiere mi papá tienen que poder hacer lo siguiente. Tenemos que poner la moneda a 10 centímetros de distancia del imán y luego es posible colocar una segunda moneda debajo de ella sin ningún problema. En los tres casos esto es posible. Quiere decir que estos tres imanes tienen por lo menos 1000 Gauss. Sin embargo, si quisiéramos verificar si uno de estos imanes tiene, por decir, 5000 Gauss, estos 10 centímetros se tendrían que convertir en 50. El experimento no funciona. Bueno, espero que les sirva este pequeño ejercicio para identificar cuáles son los imanes correctos. Recuerden, imanes muy potentes no suelen tener buen flujo, además de que son peligrosos para su manipulación. Pueden impactarse con tal fuerza que pueden llegar a fracturar una nariz, prensar el lóbulo de una oreja o partes más peligrosas. Bueno, pues encantado de responder a sus preguntas y nos vemos por aquí en otra cápsula especial. Que tengan buen día.